Dios les bendiga, hermanos. Hoy vamos a ver un tema acerca de la salvación, hermanos. El tema de la salvación es tan importante, hermanos. El tema de la salvación. Es tan importante conocer este tema, el tema de la salvación. El tema de la salvación, hermanos, es una de las enseñanzas básicas de un cristiano. Es la enseñanza básica de un cristiano, hermanos. Todo cristiano tiene que saber esta enseñanza. Es algo básico que todo cristiano tiene que saber acerca de la salvación. Vayamos a Hechos 4:12 de la palabra de Dios. Vayamos a Hechos capítulo 4, versículo 12. Todo cristiano tiene que saber de este tema, hermanos. En Hechos 4:12 nos dice: porque ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, hermanos. En ningún otro nombre, hermanos, nos podemos salvar, hermanos. Solo hay un nombre dado a los hombres en que podemos nosotros ser salvos, y ese nombre es el Señor Jesús. Porque solo hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, hermanos. Solo hay un nombre para que nosotros podamos obtener la salvación. No hay otro nombre para obtener la salvación. El único nombre para obtener la salvación se llama nuestro Señor Jesucristo, que derramó su sangre para el perdón de muchos cristianos. Solo Él es el que nos puede dar la salvación. No hay otro nombre por el cual podamos ser salvos, hermanos. Solo Jesús es la entrada. Jesús es el boleto para entrar al cielo. Jesús es el boleto, hermanos, para entrar al cielo. Cuando usted va a entrar a algún lugar, a algún cine, hermanos, necesita un boleto para poder entrar, hermanos. Necesita un boleto para entrar al lugar donde usted va a entrar. Necesita un boleto para entrar. Así Jesús, hermanos, Jesús es la entrada, Jesús es el boleto, Jesús es el camino por el cual tenemos que entrar. Todo cristiano tiene que tener conocimiento de este tema, del tema, de esta enseñanza, de esta doctrina de la salvación. La palabra de Dios declara que en ninguno otro hay salvación, hermanos. La salvación declarada por la palabra de Dios es como ninguna otra cosa concebida por las mejores mentes religiosas del mundo. La salvación es declarada en las Escrituras. La salvación es declarada por la palabra de Dios. La palabra de Dios nos habla acerca de cómo el ser humano puede obtener la salvación, de cómo el ser humano puede obtener el perdón de sus pecados, hermanos. La palabra de Dios nos refuta sobre este tema de la salvación en las Escrituras. Nos habla de cómo el hombre puede obtener la salvación. La salvación, hermanos, la salvación depende de cada persona, hermanos. La salvación depende de cada persona, hermanos. Porque depende de nosotros obtener esa salvación que el Señor nos está dando. El Señor nos predestina, hermanos, porque el Señor sabe quiénes han de obtener la salvación. Hay muchas personas que no quieren recibir la salvación. Hay muchas personas que no quieren oír de la palabra de Dios. Porque el Señor ya sabe quiénes han de ser salvos. El Señor escudriña los corazones de todo ser humano. El Señor sabe quién ha de ser salvo. La salvación, hermanos, es por medio de la gracia, hermanos. La salvación no es para un cierto pueblo. La salvación no solo es para ciertas personas. La salvación es para toda persona
que se arrepienta, para toda persona que reciba al Señor Jesús en su corazón, con toda su alma. Tiene que recibir a Cristo tiene que tener fe el cristiano. Esa persona tiene que tener fe para recibir la salvación. La salvación, hermanos, es la doctrina más importante. Es la doctrina más importante que la humanidad pudo haber escuchado. ¿Por qué? Porque la salvación son buenas noticias para el ser humano. Son buenas noticias para el hombre de que hay alguien que los puede salvar, de que hay alguien que los puede liberar de la esclavitud. La salvación son las buenas nuevas de salvación, son noticias buenas, son buenas noticias, hermanos. Hemos escuchado malas noticias, pero esto es una buena noticia porque hay alguien que nos puede salvar, hay alguien que nos puede liberar del infierno, hay alguien que nos puede liberar del pecado, hay alguien que nos puede liberar de la muerte, hay alguien que nos puede liberar del infierno. Son noticias buenas para la humanidad. Hay alguien que puede liberar de la esclavitud a todas esas personas que están en la drogadicción, a todas esas personas que están en la homosexualidad. Hay alguien que puede liberar a todas estas personas. Y son buenas noticias para el ser humano. Porque por medio de nuestro Señor Jesucristo nos hemos reconciliado con el Padre. Nos hemos reconciliado con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos obtenido una reconciliación con Dios. Ya no estamos bajo los antiguos pactos. Ya no estamos bajo la ley. Ahora estamos bajo la gracia. Ya no estamos por obras, sino por la misericordia de Dios. Es importante, hermanos, que todo cristiano conozca las verdades básicas de la salvación. Es importante que todo cristiano sepa acerca de esta doctrina de la salvación. Es importante que les enseñemos a las personas de la salvación. Todo cristiano tiene que saber de la salvación. Toda persona también que no ha recibido a Cristo tiene que saber de que hay alguien que los puede salvar. La salvación, hermanos, libera a las personas. El significado de salvación es una liberación, hermanos, del pecado, del pecado. Antes estábamos en esclavitud, hermanos, teníamos cadenas, hermanos, y esas cadenas fueron por consecuencia del pecado. Pero alguien nos vino a liberar, alguien nos vino a rescatar, alguien nos vino a quitar esas cadenas que teníamos puestas antes. Y ese es el Señor Jesucristo. Antes teníamos puestas esas cadenas y estábamos encadenados con esas cadenas. Pero alguien nos rompió todas esas cadenas de pecado, todas esas cadenas que nos tenían oprimidos bajo el pecado. El Señor Jesucristo mostró su amor para con nosotros en Romanos 5:8, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El Señor Jesucristo nos liberó de la opresión, de la esclavitud del pecado, hermanos. Muchas personas han obtenido la liberación del pecado. Hemos sido liberados del pecado. Porque estábamos, hermanos, antes estábamos conforme al pecado. Antes vivíamos bajo el pecado. Antes estábamos en la esclavitud bajo el pecado. Pero alguien nos liberó del pecado. Alguien nos liberó de las consecuencias del pecado. Porque el pecado tiene consecuencias, hermanos. El pecado tiene consecuencias. Y la palabra de Dios nos habla que el pecado tiene consecuencias. Nos dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte, hermanos. Lamentablemente el pecado tiene consecuencias y el pecado nos conduce
a un castigo eterno para todos aquellos que no acepten la gracia de Dios. El pecado tiene consecuencias, hermanos. Toda cosa, hermanos, tiene consecuencias, hermanos. El hombre se equivocó y eso tuvo consecuencias. El pecado de Adán tuvo consecuencias. Pero gracias al Señor Dios, al Padre eterno, que Él nos prometió que enviaría a un Salvador, que enviaría a alguien que nos libraría del pecado, alguien que nos quitaría las cadenas del pecado, a alguien que nos libraría de esta esclavitud que teníamos, porque ya no estamos en esclavitud. Teníamos esta esclavitud, pero ahora ya no tenemos más esa esclavitud. Ahora nuestros pecados han sido sepultados, ahora nuestros pecados han muerto, ahora nuestra vida vieja ha muerto, porque ahora ¿quién vive en nosotros? Mas ya no vivo yo, mas vive Cristo. Ya no vive el pecado en nosotros. Ahora quien vive en nuestros corazones, vive Cristo Jesús en nuestros corazones. Ya no vive nuestros deseos, sino vive Cristo. Sino vive Cristo, hermanos. El pecado, hermanos, tiene consecuencias, hermanos. Un día el Señor va a decir: basta ya del pecado, ya me cansé del pecado. El pecado ha llegado hasta mi presencia, ha llegado hasta mi trono, ha llegado hasta mi presencia. Y el Señor va a tener que derramar su ira. Y el Señor va a tener que derramar sus juicios por causa del pecado. Todo acto tiene consecuencias, hermanos. Muchas veces nos equivocamos en la vida, cometemos errores en la vida, hermanos, y nos arrepentimos, hermanos, de lo que hacemos. Pero todo lo que hacemos, tanto como pecados, tanto como en la vida, tiene consecuencias, hermanos. Todo acto tiene consecuencias. Pero gracias al Señor Jesucristo, hermanos, que nos liberó de la opresión, del pecado, de la esclavitud, que anteriormente, hermanos, el hombre estaba bajo la ley. Pero dice la palabra de Dios: maldito el hombre que no cumpla con la ley. La ley se tenía que cumplir, y que no cumpliera la ley era maldito, Pero gracias al Señor Jesucristo, que ahora estamos bajo la gracia, que ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo el nuevo pacto que el Señor Jesucristo hizo. Estamos bajo un nuevo pacto, hermanos. Hemos hecho un pacto con Dios. El Señor ha hecho un pacto con nosotros, hermanos. Ha hecho un pacto con nosotros. El pacto de la gracia, hermanos. Y tenemos que obedecer la palabra de Dios. Tenemos que obedecerla. Porque no podemos seguir en nuestra vida pasada. No podemos seguir en nuestro viejo hombre. Hemos sido revestidos. Hemos sido cambiados. Y ya no podemos vivir bajo el dominio de la esclavitud. El Señor nos ha liberado, hermanos. Vayamos a Lucas 19:9, de la palabra del Dios eterno, del gran yo soy, del admirable, del consejero, del príncipe de paz. Lucas 19:9. Lucas capítulo 19, versículo 9. La palabra de Dios nos dice en el capítulo 9: y Jesús les dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también Él es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar a lo que se había perdido. El Señor Jesucristo dijo: ha venido la salvación a esta casa. Ha venido la salvación a esta casa. El Señor es la salvación. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Para obtener la salvación, hermanos, todo cristiano tiene que invocar el nombre del Señor.
porque así lo dicen las Escrituras. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Los apóstoles invocaron el nombre del Señor. Zaqueo tuvo que invocar el nombre del Señor para obtener la salvación. Tuvo que haber un arrepentimiento también para que ellos pudieran obtener la salvación. El mensaje de salvación es un mensaje de liberación. Es un mensaje que libera. Es un mensaje que libera de la esclavitud. Es un mensaje que quita cadenas. Es un mensaje que quita toda esclavitud del pecado, hermanos. Porque el pecado es una esclavitud, hermanos. El diablo nos tenía bajo esa esclavitud, pero Cristo nos ha liberado. Cristo nos ha liberado. Quien tentó al hombre a pecar fue el diablo. Quien tentó al hombre a desobedecer a Dios fue Satanás. Vayamos a Juan 3:18. Nos dice en Juan 3:18. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ha mandado a su Hijo para que creamos en Él. Pero las personas, no es Dios quien condena al ser humano al infierno, no, es la persona que no quiere creer en el Hijo de Dios. Porque quien no cree en Dios, no cree en Dios. Porque Dios ha enviado a Jesucristo para darnos salvación. Dios no ha enviado a Jesucristo para que el hombre se condene, sino ha enviado a Jesucristo para que el hombre obtenga la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna, hermanos? La vida eterna es un regalo que el Señor Jesucristo ofrece a todos aquellos que se arrepientan de sus pecados, a todos aquellos que crean en Jesucristo como su Salvador. Porque no solo es creer, sino arrepentirse de sus pecados. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvado por Él. Porque Dios no envió al mundo para condenarlo. Dios no envió a su Hijo para castigar al mundo. No, Dios no envió a su Hijo para ser un juez. No, Dios envió a su Hijo para que el mundo pudiera obtener la salvación por medio de Jesucristo. Y el que no cree en Jesucristo ya ha sido condenado. El que no cree en Dios no va a obtener salvación. Pero el que cree en Dios va a obtener la salvación. El que no cree en Dios ya ha sido condenado al infierno. El que no cree en Dios ya ha sido enjuiciado al infierno. Aquel persona que no cree en Dios ya está bajo condenación. Está bajo condenación del infierno. Está bajo la condenación porque está en su pecado. Porque la paga del pecado es la muerte. Y porque no ha creído en el Hijo unigénito del Hijo de Dios. Tenemos que creer en el Hijo unigénito de Dios. Tenemos que creer en el Hijo unigénito de Dios. Tenemos que creer en Jesucristo. Porque sin fe es imposible. Si el ser humano no tiene fe, si el ser humano no cree en Dios, no puede obtener la salvación. No puede obtener la salvación. Todo ser humano necesita obtener la salvación. Todo ser humano necesita a Jesucristo en su corazón. Todo ser humano necesita a Jesús como su Salvador. Todo ser humano necesita a Cristo para que Él pueda limpiarlo, para que Él pueda cambiar su vida, para que Él pueda ser salvo, para que Él pueda obtener una vida nueva. Todo ser humano necesita a Cristo, hermanos. Toda persona necesita a Cristo. Necesitamos la salvación. Necesitamos la salvación de Cristo. Sin Cristo no somos nada. Necesitamos a Cristo en nuestras vidas. El ser humano necesita a Cristo en su vida. El ser humano necesita un Salvador. Necesita a alguien que los pueda salvar.
del castigo eterno. Jesucristo es el autor de la salvación. Jesucristo es el autor de la salvación. Es necesario la salvación, hermanos. Es necesario, le digo a todas las personas que no han recibido la salvación, necesitan a Cristo en su corazón, porque el hombre está bajo la naturaleza, bajo la naturaleza pecaminosa. Está bajo la naturaleza pecaminosa. El ser humano necesita la salvación porque está bajo la naturaleza que no le agrada a Dios. Esa naturaleza permanece, pero nos dice el Señor que somos justificados por Cristo. Nos dice en Romanos 5, vayamos a Romanos 5. Nos dice en Romanos 5, hermanos, somos justificados pues por la fe, y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos justificados, hermanos. ¿Por quién somos justificados? Por nuestro Señor Jesucristo. La palabra justificado significa que ya fuimos perdonados. La palabra justificado significa que ya obtuvimos el perdón, porque ya fuimos justificados por Cristo. Ya no más obras, sino tuvimos la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. El ser humano necesita la salvación porque el ser humano está bajo el pecado. La paga del pecado es la muerte. Todos los pecadores, todos los que no han recibido a Jesucristo en su corazón, están bajo condenación. ¿Por qué están bajo condenación? Porque están bajo el pecado. Están bajo el pecado porque Adán y Eva desobedecieron a Dios. Y desde ese momento el ser humano necesita la salvación porque Adán y Eva desobedecieron a Dios. El hombre siempre desobedece a Dios y por esa razón es que el ser humano necesita un Salvador. Nos dice en Romanos 5:18 que el hombre no se puede acercar a Dios por sí mismo. No, el hombre no se puede acercar a Dios por sí mismo. El hombre necesita un mediador. El hombre no puede ir al cielo si no recibe la salvación. He escuchado decir de muchas personas que ya está descansando, ya está con Dios. Pero eso no es cierto. Eso no es cierto. El ser humano no se puede acercar a Dios por sí mismo, no. El ser humano necesita a Dios. El ser humano necesita a Dios. Hay una barrera entre Dios y el hombre. Y esa barrera separa a Dios y separa al hombre. Porque el hombre está bajo el pecado y Dios está en santidad. Porque Dios es santo y Dios no permite que el pecado entre a su presencia. Dios no permite que la inmundicia del pecado, que la inmundicia de este mundo entre a su presencia. Y el ser humano necesita obtener la salvación porque está bajo condenación del pecado. El ser humano está bajo condenación del pecado. Nos dice en Romanos 5:18, dice que el pecado vino por causa de Adán. Pero por alguien vino la salvación, por alguien vino la justificación, por alguien vino la salvación. Y por ese alguien es que fuimos salvados. Por ese alguien fuimos salvados, hermanos. Fuimos salvados por Jesucristo.
Fuimos salvados por Jesucristo y no podemos acercarnos a Dios por cuenta propia. Necesitamos acercarnos a Dios y aceptar a Jesucristo en nuestro corazón. El ser humano no puede llegar a la presencia de Dios si no recibe a Cristo en su corazón. Porque nos dice en Romanos 14:6, nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, nadie puede acercarse a Dios si no es por el mediador, si no es por Jesucristo, si no es por Jesús, si no es por el Mesías, si no es por el Salvador. Es necesario que el hombre se acerque a Dios para que pueda obtener la salvación. Dios es santo, absolutamente Dios es santo. Y Dios no puede perdonar nuestro pecado. Dios no puede perdonar nuestra rebelión si no nos arrepentimos. A veces decimos que es suficiente la fe, pero no es suficiente la fe. El ser humano se tiene que arrepentir. El ser humano tiene que cambiar. El ser humano tiene que sepultar su pecado. El ser humano tiene que morir su pecado. Tenemos que hacer morir el pecado. Tenemos que hacer morir todas las cosas que vivíamos antes. Porque la fe no solo es la fe, sino primero es el arrepentimiento. Nos decía el Señor Jesucristo, les decía a sus discípulos, ¿acaso ustedes creen que porque estos hombres murieron, son más culpables que ustedes? No eran más culpables que ustedes. Porque en el tiempo de Israel, hermanos, en el tiempo de Jesús, los judíos decían, es que este hombre está bajo esta enfermedad porque está en pecado. Y le decía, ¿acaso ustedes son mejores que ellos? En ninguna manera. Si no se arrepienten, van a perecer, hermanos. Si no nos arrepentimos, vamos a perecer. Tenemos que arrepentirnos. ¿Y qué es arrepentirse? Arrepentirse lo dice claramente en las Escrituras. Si no nos arrepentimos, no podemos entrar al reino de Dios. No podemos entrar al reino de Dios. Tenemos que cambiar nuestra vida vieja, porque el Señor Jesucristo nos dice que Él hace nuevas todas las cosas. Él hace nuevas todas las cosas. El Señor no hace cosas a medias. Cuando Él cambia al ser humano, no lo hace a medias. Cuando Él cambia la vida del ser humano, la cambia completamente. El Señor cambia la vida del creyente. Ya no podemos estar porque nuestros pecados han sido sepultados, han quedado sepultados. Nuestros pecados han muerto, nuestra vida vieja ha muerto, nuestra vida anterior ha muerto. Entonces tiene que haber un arrepentimiento. Porque el Señor nos dice que por sus frutos los conoceréis. Y todo árbol que no da buen fruto será cortado. Necesitamos arrepentirnos. Pero también dice la palabra de Dios. En primera de Juan nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si nosotros nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonarnos. Pero si nosotros no queremos cambiar, si nosotros queremos vivir todavía bajo la esclavitud, no hemos nacido de nuevo, no hemos obtenido la salvación. Porque el Señor le dijo a estas personas, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Y la voluntad de Dios también es esta, que lo que Él juntó no lo pierde, hermanos. Pero también la voluntad de Dios es nuestra santificación. La voluntad de Dios es que el creyente viva en santidad. La salvación no se pierde. Quien se pierde
Es el ser humano, es quien se pierde, es el ser humano, pero no es la salvación. Esas personas que estaban frente a Cristo nunca fueron salvos porque no tuvieron un arrepentimiento genuino. No tuvieron un arrepentimiento genuino. Tenemos que cambiar, tenemos que ser como el mundo. Nos dice el Señor que tenemos que ser luz en medio de esta generación maligna y perversa. Que los hombres puedan ver que Cristo mora en nuestro corazón. Que cuando las personas miren nuestras buenas obras, puedan ver que Cristo vive en nuestra vida. Que hemos nacido de nuevo. Que hemos sido cambiados, que hemos sido revestidos. Que Cristo sí ha entrado en nuestra vida. Hermanos, las obras no salvan al ser humano, pero hermanos, se tienen que ver los frutos del Espíritu. Se tienen que ver los frutos del Espíritu. Porque Cristo no ha hecho el trabajo a medias. Cuando Cristo hace el trabajo, lo hace perfecto. El trabajo de Cristo no ha sido a medias. El trabajo de Cristo ha sido perfecto. Ha sido perfecto, hermanos. No estoy diciendo que no vamos a pecar. No vamos a pecar porque la perfección alcanzaremos cuando estemos en el cielo. Pero tratemos de llegar a la perfección de Cristo. Tratemos de llegar a la perfección y a la estatura de Cristo. Tenemos que llegar a la estatura de Cristo. Tenemos que tratar. Que Dios pueda ver que nosotros tratamos. Que Dios pueda ver que nosotros estamos tratando de obedecerlo. Que Dios pueda ver algo diferente en nosotros. Que Dios pueda ver algo distinto en nosotros. Que cuando el mundo nos vea, pueda ver que nosotros somos distintos a ellos. Que ya no vivamos nuestra vida como la vivíamos antes. Muchos cristianos viven su vida todavía como el mundo y viven bajo una religiosidad y realmente Cristo no ha entrado en su corazón porque no han tenido un arrepentimiento genuino, porque es irrefutable. La salvación no se puede perder, porque Cristo no puede entrar en el corazón de los creyentes y puede estar saliendo y pueda salir y puede entrar y pueda salir. Eso es contradictorio a la palabra de Dios. Dije irrefutable, es contradictorio a la palabra de Dios. Eso contradice la palabra de Dios. Ay, perdonen la palabra porque dije irrefutable, pero es contradictorio a la palabra de Dios. Quien se pierde no es la salvación. Quien se pierde es el creyente. Porque Dios nos da libre albedrío. Dios nos da libertad de escoger. Pero todo acto tiene consecuencias. Dice la palabra de Dios que todo es lícito. Todo es permitido. El Señor nos da la libertad de escoger entre Él y entre el diablo. El Señor nos da la libertad de escoger entre el cielo o entre el infierno. ¿Por cuál lugar quieres escoger tú? ¿Por el cielo o por el infierno? Dios nos da libre albedrío, pero dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. No todo le conviene al ser humano, porque todo es lícito, pero no todo le conviene. Toda cosa tiene consecuencias. La rebelión de Satanás tuvo consecuencias. El pecado tiene consecuencias. El Señor es misericordioso, recordemos esto. Pero el Señor también es fuego consumidor. El Señor también no solo es un Dios de misericordia, porque así lo presentan muchas personas. Representan a Cristo como un Dios de gracia. Pero no solo es gracia, sino también es fuego consumidor. Por eso les dirá a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, condenados para el diablo y sus ángeles. Dios ha preparado el infierno para el diablo y sus ángeles.
Pero como el ser humano no lo obedece, el ser humano va al infierno por su desobediencia, porque dice claramente en las Escrituras que la paga del pecado es la muerte. Es la muerte, la paga del pecado. La paga del pecado es la muerte. El ser humano vive tomando, el ser humano vive en discotecas, el ser humano vive haciendo cosas. Y lamentablemente el ser humano, hermanos, se quiere arrepentir ya cuando todo está mal. Cuando todo está mal es cuando el ser humano quiere buscar a Dios. Pero por eso dice el Señor en su palabra: acuérdate del Señor antes de que vengan los días malos, en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Busca a Dios antes de que vengan los días malos. Antes de que vengan los días postreros, antes de que vengan los juicios de Dios, debemos de buscar a Dios. La salvación, hermanos, la salvación es obra de Dios. Dios nos ha dado la salvación. El Padre concibió la salvación para el ser humano. El Padre proveyó la salvación para el ser humano. Porque el Padre en Juan 3:16 nos dice: y Dios amó tanto al mundo que envió a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que proveyó la salvación. El Padre nos concibió la salvación. El Padre nos ofreció un cordero inmolado, alguien que fue sacrificado para el perdón de pecados, porque el Padre se había cansado de las obras de la ley. El Padre se había cansado de pecados que no quitaban la salvación. El Padre se había cansado de las obras, porque ningún ser humano será justificado por las obras. Ningún ser humano será justificado por las obras de la ley. La ley, el Señor se cansó de las obras de la ley. Dice el Señor que el Señor sentía vómito, estaba asqueado de tantos sacrificios que no quitaban pecado. Y por eso nos envió el Cordero perfecto, el Cordero que nos quitaría el pecado, el Cordero que nos libraría del pecado, el Cordero que nos quitaría la esclavitud. Envió a su único Hijo. No habla literalmente la palabra de Dios de que Jesucristo es el Hijo de Dios, porque recuerden que Jesús es Dios también. Es una representación que el Hijo se representa como el Hijo, el Padre como el Padre. Es una representación de la Trinidad. El Hijo llevó a cabo la salvación. Jesucristo nos amó tanto, hermanos, que no le importó dar su vida en la cruz. No le importó dar su vida en la cruz. Y el Hijo del Hombre, Jesucristo, dio la vida por nosotros. Él dio su vida para rescatar a muchos. Él dio su vida para rescatar a muchas personas que iban a estar bajo la condenación del infierno. Tanto fue el amor de Jesucristo y de Dios. Jesucristo decidió dar la vida por nosotros, pagar el precio. Jesucristo tuvo que pagar el precio por nosotros. Jesucristo pagó el precio. Ese precio fue su sangre. Jesucristo le dolió cuando le encajaban los clavos en la cruz. Pero tanto fue el amor por su humanidad, por su creación, que decidió dar la vida por nosotros. El Señor Jesucristo sintió dolor en la cruz, sintió el desprecio, sintió el sufrimiento, pero no le importó porque Él sabía que al Él morir en la cruz, muchos iban a ser rescatados del infierno. Muchos iban a ser rescatados del infierno. Esa era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, hermanos, es que
muchos fueran rescatados del infierno, que fueran rescatados de la esclavitud, que fueran rescatados y que no fueran un día al infierno. Porque hay cielo y hay infierno, y Dios te da a escoger por cuál quieres ir, por ir al cielo o ir al infierno. Pero eso no lo decido yo, ni lo decide Dios, sino tú decides por dónde ir, si ir al cielo o ir al infierno. El Señor nos da dos caminos, el camino ancho y el camino angosto. El Señor, hay dos caminos y solo tú decides por cuál camino ir, por el camino de Cristo o por el camino del diablo. No podéis servir a Dios y no podéis servir al diablo, porque amarás más al uno y amarás más al otro. ¿A quién vas a amar? ¿Vas a amar a Dios o vas a amar al diablo? ¿Por cuál camino vas a escoger? ¿Por cuál camino vas a ir? Es tu decisión de la eternidad. ¿Dónde vas a pasar tu eternidad? ¿Vas a pasar tu eternidad en el infierno o vas a pasar tu eternidad en el cielo? Esa decisión es tuya y tú la tienes que tomar. Ya basta de estar bajo esclavitud. Sepultemos nuestros pecados y vivamos una vida como debe de ser. Una vida santa. Tratemos de vivir, porque nadie es perfecto en este mundo, porque nos dice la palabra de Dios que no hay justo ni aun uno. Todos hemos pecado y todos nos hemos desviado y todos nos hemos hecho inútiles. Pero tratemos de llegar a la estatura de Jesús. No le llegamos ni las rodillas a Jesús, pero tratemos de alcanzarlo. Tratemos de llegar a Jesús. Pero sé que no vamos a poder llegar, pero tratemos. El Señor mira nuestro esfuerzo. Algún día llegaremos a la perfección cuando estemos en el cielo, a la perfección absoluta. Algún día llegaremos a la santidad absoluta. Quien convence a las personas del pecado no soy yo. Quien convence a las personas de que están en pecado es el Espíritu Santo. Él es quien convence al inconverso. Él es quien convence a las personas de que deben de arrepentirse. Nosotros solo somos instrumentos usados por Dios. Nosotros los cristianos somos instrumentos, pero quien convence al ser humano de que está en pecado es el Espíritu Santo. Vayamos a Juan 6:44, de la palabra del gran yo soy, de la palabra del príncipe de paz, de nuestro Señor Jesucristo. Juan 6:44. Recuerde que la palabra Jesucristo y la palabra Yeshua es lo mismo. La palabra Yeshua viene del viene del hebreo. En Juan 6:44 nos dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. El Espíritu Santo, Él es quien atrae a las personas al arrepentimiento. El Espíritu Santo es quien se encarga de que las personas puedan reconocer de que están bajo el pecado. El ser humano no convence a las personas. Quien convence a las personas es el Espíritu de Dios. Él es quien convence a las personas. Cosas que tienen que pasar para que un cristiano pueda decir que ha obtenido la salvación. Tiene que haber arrepentimiento, es una de ellas. Vayamos a Lucas 13, de la palabra de Yahvé. Lucas 13:3. Os digo no antes, que si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Tiene que haber un cambio de vida, hermanos. Ya no más. Dígale al pecado, ya no más. Dígale al pecado, va, ya no quiero más contigo. Ya no quiero tener
nada que ver contigo. Dígale al pecado, ya basta. Dígale al pecado, ya no quiero servirte más, sino quiero servir a Cristo. Otra cosa para que el ser humano, el cristiano pueda saber que obtuvo la salvación, tiene que ser la fe. Porque nos dice en Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. Si una persona no tiene fe, si no cree en Jesucristo, no puede tener la salvación. Eso es lo que el cristiano tiene que hacer, la fe y el arrepentimiento. También para que el cristiano pueda saber que tuvo la salvación, se tienen que ver las obras del Espíritu. Sabemos que las obras no salvan, hermanos. Pero cuando Cristo cambia al ser humano, Él no hace una obra incompleta. No la es incompleta, pero porque una cosa, hermanos, es pecar una sola vez, pero una cosa es estar peque y peque toda la vida. Si una persona está pecando y pecando y sigue pecando y sigue en la esclavitud, no ha obtenido la salvación. ¿Por qué? Porque sigue bajo la esclavitud. Si una persona, los cristianos de repente jugamos a la pelota, jugamos de repente al pecado, hermanos, porque estamos en este mundo y de repente caemos en el pecado. Pero nos dice el Señor que si nos arrepentimos y confesamos, Él nos puede perdonar. Cristo es nuestro abogado. Pero si un cristiano sigue pecando y pecando y no confiesa su pecado y no se arrepiente, Cristo no ha entrado en su corazón. Porque el Señor dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. El Señor demanda santidad. Sed santos porque yo soy santo. Lleguemos o tratemos, hermanos, tratemos que el Señor pueda ver que tratamos de llegar a la perfección, aunque no podemos, pero tratamos. Se tienen que ver los frutos del Espíritu, hermanos, los frutos del Espíritu que menciona en Gálatas 5 del 19 al 21. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu, hermanos? Yo siempre recalco esto porque todo cristiano tiene que tener estos dones como hijo de Dios. ¿Cuáles son los dones del Espíritu? Gálatas 5, el 19 al 21. El cristiano tiene que tener amor, porque el que no tiene amor no ha conocido a Dios. Quien no tiene amor no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El cristiano tiene que experimentar el gozo. El cristiano tiene que experimentar la paz. Hermanos, esto es importante leerlo y escudriñarlo perfectamente. Porque la verdadera paz, hermanos, la verdadera paz no es físicamente. La verdadera paz es espiritualmente, hermanos. Cuando una persona, hermanos, está en paz, es porque sabe que está agradando a Dios. La paz no es como el mundo la da. La paz no es como el mundo la da, sino la paz que Cristo da es la paz espiritual. La verdadera paz es la verdadera paz espiritual. La verdadera paz, hermanos, es saber que estamos bien delante de Dios, que estamos tratando de agradar a Dios. Ese es el gozo que el cristiano experimenta, de que ha agradado a Dios. O usted, hermanos, cuando usted agrada a Dios, ¿cómo se siente? Se siente gozoso porque está agradando a Dios. El cristiano tiene que experimentar el gozo espiritual, el gozo físico también. El cristiano no puede vivir bajo amargura tampoco. El cristiano tiene que ser paciente. El cristiano tiene que mostrar benignidad. El cristiano tiene que mostrar bondad. El cristiano tiene que mostrar fe, mansedumbre, templanza. Todas estas cosas el cristiano tiene que mostrarlas para que puedan verse los frutos del Espíritu. Pero si el cristiano sigue viviendo bajo las borracheras, si sigue viviendo bajo los homicidios, bajo hechicerías, bajo idolatría,
entonces no ha venido Cristo a su corazón. Porque dijo Cristo, si no os arrepentéis, pereceréis. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que cambiar. Porque nuestro viejo hombre ha sido sepultado, nuestro viejo hombre ha muerto. El viejo hombre ahí queda. Pero tenemos que tratar de hacer morir el viejo hombre. Dios ofrece la salvación al hombre, hermanos. La salvación, hermanos, no es para ciertas personas, hermanos. Es cierto que Dios predestina al creyente. Es cierto que Dios predestina al creyente.